COVID o la COVID-19, que de ambas maneras creo que puede decirse, y nos ilustra. Nos habla ahora mismo de todos estos. Y lo va a hacer de tal manera, estamos dispuestos a aprender de tal manera que va a reducir seguro el grado de incertidumbre que todas estas noticias que nos están llegando, unas oficiales y otras oficiosas, por las noticias son muchas veces opiniones, sin fundamento, ocasiones, sobre esto. Su conferencia va a ser muy completa porque va a hablar de prevención, va a hablar de diagnóstico y también va a hablar de terapia. Y además completa en el tiempo porque nos va a hablar de los avances que gracias a Dios se han ido produciendo en este año y pico, desde que tenemos conocimiento de la existencia de esta pandemia, y de los retos, lo que queda por hacer, los logros que nos faltan. Esperamos que esta epidemia, como pasó a otros continentes ya pandemia, esperamos que no dure más, no acabe en endemia, no sé si estamos ya en el límite, y que no se alíe con otras enfermedades, lo que sería una epidemia. De todo esto nos va a hablar José Ramón, y luego, si hay tiempo, que lo habrá, ¿verdad? Procederemos a un turno de coloquio en el que pueden participar también nuestros asistentes virtuales. Además, muchas gracias, José Ramón. Coloco el micro en su sitio. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras merecidas, como siempre. Es un lujo, además, el poder colaborar con instituciones tan dignas y con una trayectoria tan encomiable como son los Ateneo, como es el Club Ciclista, como es y como es la Peña, que así nos habla. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestra alcaldesa por acompañarnos, a nuestros concejales, a nuestro teniente de la Guardia Civil, muchísimas gracias a nuestro delegado del Patrimonio Nacional, bueno, y a tantas personas que no me quiero olvidar de ninguna, pero sobre todo sois amigos y os agradezco muchísimo que en una mañana de un sábado soleado como el de hoy, pues, estemos aquí compartiendo conmigo, compartiendo conocimientos, información, intentando contestar preguntas, aunque ya os tengo que decir que tenemos más preguntas que respuestas todavía. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos decir. Me voy a sentar, pero antes os voy a pedir un favor. Pido que guardemos unos segundos de silencio por todos los sanlorentinos que han fallecido como causa de la COVID-19. Pido por favor que nos pongamos de pie durante unos segundos. Bueno, pues ahora ya sí, con la venia, vamos a insistir. Voy a sentarme para desde aquí poder ir pasando la presentación que he preparado para compartir con todos vosotros. ¿Se me escucha bien al fondo? Me voy a arrimar más al micrófono, así mejor, tal vez ahora mejor. ¿Sí? ¿Mejor? Vamos a ver si yo soy capaz. Vamos a ver si yo soy capaz de ir pasando. Sí, ¿no? ¿Es esta? Sí, ¿verdad? Esta es. Venga, perfecto. Avance página. Venga, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Esta mañana oía en la prensa que Angela Merkel ya habían llamado a vacunarse y que se había vacunado con AstraZeneca. A mí también me han llamado. Recibí hace unos días la notificación para que fuera al Hospital Isabel Zendal, el nuevo Hospital Isabel Zendal, espectacular, por cierto, espectacular. El que no lo conozca,
no sabe lo que se pierde. Bueno, ojalá no tengamos que ir como pacientes, pero yo, de verdad que es un hospital espectacular. Y me aplicaron la vacuna. Y yo llegué y me dijeron, buenas, edad, 68, camino de 69. Le vamos a poner la de AstraZeneca, ¿le parece? Y dije, por supuesto, todas son seguras, todas son eficaces, todas son de calidad. Y además tengo una edad en la que el riesgo de no vacunarme es superior a los posibles riesgos que pueda tener la vacuna. No tengo ninguna duda. Y de eso es de una de las cosas que vamos a hablar o que os voy a hablar a lo largo de la mañana de hoy. Bueno, el coronavirus, me cachis, hace un año solo los sanitarios, los médicos, sabíamos que existía una cosa que se llamaba coronavirus. Y hoy forma parte de todos los telediarios. Todos los telediarios tienen una sección del tiempo, sección del deporte y sección de coronavirus. Es decir, yo creo que en este momento la población general sabe más de virus, de coronavirus, de sintomatología y de vacunas de lo que sabíamos los estudiantes de medicina cuando estábamos en cuarto y quinto de carrera. Y yo creo que esto es bueno, pero también tiene un problema y son las desinformaciones. Es la información no contrastada científicamente que llega a muchas personas y que lo que hace es inducir errores, ¿no? Y de esto hay bastante, por desgracia. Bueno, ahí tenemos a nuestro coronavirus, un coronavirus que sabemos que surgió de aquí. Es decir, no hay ninguna duda. El origen estuvo ahí. Ha habido una misión científica de la Organización Mundial de la Salud que ha manejado 4 posibles hipótesis en relación con el origen del coronavirus. 4 hipótesis y ha concluido que la hipótesis más sólida de todas, la hipótesis en ciencia es así, hablamos de hipótesis, hablamos de solidez de hipótesis. La hipótesis más sólida de todas es que el origen estuvo aquí. Ahí estuvo el origen, en esos murciélagos, en ese pangolín, en esa manipulación en condiciones no adecuadas, y esto además forma parte de su cultura, es decir, no es ni bueno ni malo. Por cierto, cada 3 años, aproximadamente cada 3 años, estamos teniendo una pequeña epidemia, y todas están procediendo de este continente, de China. Y es así, es decir, es que el ser humano está en esa situación de equilibrio continuo con la naturaleza. Dejadme que haga un pequeño repaso. Bueno, veo que queda arriba lo de compartir pantalla. Bueno, dejadme que haga un pequeño repaso muy breve para que nos situemos exactamente en cómo han pasado las cosas y dónde nos encontramos. Fijaros, en diciembre de 2019, diciembre de finales del año 2019, aparecieron los primeros casos de una enfermedad nueva, una enfermedad desconocida que afectó a una persona, a 60, con una mortalidad elevadísima. En apenas 13 días, se pudo descifrar el genoma, el código genético de ese nuevo virus. Un virus que inicialmente se denominó coronavirus 2, el síndrome respiratorio agudo, y se empezaron a publicar ya los primeros protocolos diagnósticos. El primer protocolo se publicó el día 15 de enero. Habían pasado 15 días desde que se había detectado el primer caso de enfermedad. El 22 de enero, 22 días más tarde, la Organización Mundial de la Salud convoca a un comité muy importante, el Comité de Neumonías, porque la sintomatología era pulmonar. Y este comité de neumonías declara que no estamos ante una emergencia internacional, que en todo caso era una emergencia en China. Pero, ¿qué ocurrió? Que entre el día 24 y el 30 del mes de enero empezaron a aparecer casos en distintos sitios del mundo. En Alemania, en Francia, en Australia, en Estados Unidos y en España también empezaron a aparecer casos. Y ante esta evidencia, el día 30 de enero, la OMS declara que estamos ante una emergencia de salud pública mundial. No habíamos llegado todavía al escalón siguiente. Eso fue ya el 11 de marzo, cuando la OMS declara que estamos ante una pandemia, ante una emergencia de salud pública que afecta a todo el planeta y con una elevadísima mortalidad. Bueno, y en España, ¿cómo fueron los acontecimientos? Porque es bueno también que nos acordemos un poquito de esto. Fijaros las fechas. En apenas 3 meses, se pasó de una situación, digamos, de normalidad, entre comillas, era un problema de China, a una pandemia que afectaba a todo el mundo. Y en España, ¿cómo se gestionó la crisis? Bueno, pues nos acordamos que aquel 14 de marzo de hace un año, el gobierno declaró el primer estado de alarma. Un estado de alarma que se prorrogó hasta el día 21 de junio. Estuvimos confinados en casa, ¿os acordáis bien? Salíamos a los balcones, apenas salíamos a la calle.
nos empeñábamos nos afanábamos en lavarnos las manos y en frotar con agua con lejía todo lo que entraba en nuestros domicilios, porque nos habían dicho, la ciencia estaba convencida de que la transmisión de aquel virus era por las gotitas de saliva. Por lo tanto, lo que preocupaba sobre todo era que no hubiera contaminación. Por esas gotitas de saliva, todos expulsamos de una forma inconsciente, involuntaria al hablar, que puede contaminar los plásticos, los papeles, todos los materiales. Bueno, que no entrara en nuestra casa ningún material que pudiera estar contaminado por esas gotitas de saliva. Bueno, ese primer estado de alarma duró hasta el día 21 de junio. El 28 de abril se aprueba el plan para la transición hacia la nueva normalidad, pero la situación no mejora. Y esto da lugar a que el 25 de octubre del año pasado, del 2020, se decrete el segundo estado de alarma, en el que estamos todavía. Un estado de alarma que, si no cambian las cosas, va a estar prorrogado hasta el día 9 de mayo de este año. Bueno, estamos ante una pandemia que ha dado lugar a una crisis enorme, una crisis sanitaria, que ha puesto de manifiesto que los sistemas sanitarios tienen debilidades. ¿Os acordáis cómo presumíamos del sistema sanitario español? Éramos el mejor del mundo y ha demostrado que tiene debilidades. Pero también demostrar que tiene debilidades nos da fortaleza para modificarlo, para mejorarlo, para corregir los defectos. Pero nos ha permitido poner de manifiesto que nos habíamos olvidado en todo el mundo, no en España, en todo el mundo, de que la salud pública era clave, que la coordinación entre salud pública, atención primaria y hospitalaria era un elemento esencial. Y además una crisis sanitaria que puso de manifiesto que teníamos una dependencia de países, de terceros países enorme. Teníamos una dependencia en producción de medicamentos que venían de China, venían de la India, venían de Israel, porque en Europa los medicamentos clásicos habíamos dejado de fabricarlos por cuestiones económicas que no voy a entrar en ello. Pero no solo eso, también teníamos problemas para tener productos sanitarios de protección, mascarillas, batas y respiradores. Teníamos una situación muy complicada, que, insisto, lo que puso de manifiesto es aquellas cosas que teníamos que corregir. Y una crisis económica, ¿cómo no? Una crisis económica que está causando la mayor recesión mundial de la historia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de establecimientos cerrados, estoy hablando de los ERTEs, estoy hablando del paro, estoy hablando de la pérdida de competitividad en numerosos sectores productivos. Sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y hubo también algo que es muy importante, una crisis social. Un aumento en la pobreza y en las desigualdades sociales, pero también en las costumbres, también en los hábitos y costumbres. Y esto a los países nuestros, a los países del entorno mediterráneo, nos afecta y muy mucho. Qué ganas tenemos, ¿verdad?, de quitarnos la mascarilla y darnos un abrazo a todos. Y de tomarnos una cerveza sin tener que tener las precauciones que tenemos ahora. A esto me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, y esta pandemia, la verdad es que es tremenda, ¿no? Hasta ahora son 139 millones de casos. 139 millones, con cerca de 3 millones de muertos. Estos son datos de ayer. 3 millones de muertos. Los países donde ha habido una mayor mortalidad, Estados Unidos, Brasil y México. Si lo que hacemos es mirar mortalidad en función de tasas de población, la República Checa lamentablemente ocupa el ranking. Y España estuvo también en un puesto muy alto, muy alto. Y estamos todavía en una situación muy complicada. Mirad, los últimos datos, y son de ayer mismo, es que el número de casos de pacientes que se han infectado por la coronavirus asciende a 3.960.000. Casi 4 millones de personas para una población de 40 y tantos millones. Es un porcentaje muy elevado. Y lo más terrible de todo son los 77.000, casi 78.000 fallecimientos. Y además fallecimientos en unas condiciones, algunos lo sabéis, algunos lo sabemos, muy complicadas, sin poder acompañar en último momento a nuestros seres queridos, sin poder ayudarles, acompañarles al cementerio. Situaciones muy complicadas en las que no voy a insistir por no remover sentimientos. Pero esto es así. A estas crisis son las que me refiero. Y este es el problema que tenemos delante. Y estas son las olas. Es decir, hablamos que estamos en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta ola pandémica. Me da lo mismo que le pongamos nombres. Lo cierto es que el número que tenemos tan enorme de pacientes afectados rebasa las capacidades que tienen los sistemas sanitarios, no solo el español, todo el mundo.
Fijaros cómo son los ingresos hospitalarios, los picos. Ahí se ve perfectamente en esta gráfica, que la he traído simplemente para ilustrarlo, se ve perfectamente esos picos de los que hablamos, ¿no? Esos picos de esas olas pandémicas y con los ingresos en la UBI. Y además hay una cosa que nos ha tenido, sobre todo al principio, muy despistados. En los primeros meses, allá para el mes de enero, la información que nos llegaba nos hacía pensar que estábamos ante una gripe más. Esta era la información que teníamos, ¿eh? Parecía que estábamos ante una gripe más, hasta que de pronto empezamos a ver que esto era algo mucho más serio, porque era mucho más contagioso que la gripe habitual, pero es que además tenía una altísima mortalidad, tenía una mortalidad entre 10 y 30 veces mayor que la gripe estacional, que la gripe habitual, y que además este virus es un virus lento, tarda tiempo en incubarse, y eso es un problema, porque eso dificulta el diagnóstico. Aquellas enfermedades que debutan deprisa, que de pronto empiezan a tener sintomatología, se diagnostican con más facilidad que aquellas enfermedades como el coronavirus, que tiene un tiempo de incubación largo, y porque eso da lugar a que se propague con más facilidad y eso da también lugar a que aparezcan variantes con más facilidad también. Y además hemos visto que no sigue oscilaciones estacionales. En algún momento pensamos que, bueno, llega la primavera, llega el verano, se va a acabar el problema. Pero llegó la primavera, llegó el verano y tuvimos el segundo pico epidémico. Y llegó el otoño y tuvimos el tercero. Y ahora estamos en la cuarta ola epidémica, sin ninguna duda. Pero además tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas. No es una simple fiebre. Tiene manifestaciones pulmonares, tiene manifestaciones neurológicas, tiene manifestaciones dermatológicas, tiene manifestaciones articulares. Es un espectro muy amplio. Y además estamos viendo otra cosa. Hay pacientes, muchos pacientes, que cuando son dados de alta continúan todavía con una sintomatología llamativa. Es lo que llamamos el COVID persistente. No estamos ante un problema cualquiera. Estamos ante un problema muy serio, tremendamente serio, ¿no? Fijaros, estos son datos para ilustrar esto. De cada 100 pacientes infectados, 70 son asintomáticos, pero transmiten la enfermedad. Ojo, son asintomáticos, pero transmiten la enfermedad, de cada 70. 20 tienen síntomas leves. Yo tuve síntomas leves. Tuve la enorme suerte de tener síntomas leves. 10 tienen una enfermedad grave. Tienen una enfermedad grave. Y de esos 10, entre 3 y 5 ingresan en la UCI. Y están entre una semana a meses en la UCI. Y de esos, además, al menos uno fallece. Pero, como os decía, lo más relevante también es que de esos pacientes que se han curado, un 10% de los que superan la enfermedad tienen un síndrome de COVID persistente durante meses. Os he puesto ahí para ilustrarlo un trabajo de una de las sociedades científicas en las que yo estoy, que es la Sociedad de Médicos Generales, que ha hecho una encuesta muy interesante sobre la persistencia de síntomas de COVID después de esa primera ola pandémica. No hay ninguna duda. Existe el COVID persistente y está ahí con nosotros. Bueno, y es verdad que ha pasado tiempo y que en esa secuencia de hechos que os he ido contando, pues nos ha permitido tener una mejor información científica sobre esta enfermedad. Hoy ya sabemos más sobre la enfermedad, lo que nos permite una mejor prevención. Hoy ya sabemos que el efecto aerosol, no las gotitas que decíamos antes, no, el efecto aerosol, lo que expulsamos microscópicamente cuando hablamos y que está a nuestro alrededor permanentemente, ahí es donde está de verdad en la vía de transmisión. La vía de transmisión. Y yo no sé si encontraremos alguna vía más, no lo sé, pero desde luego, junto a la vía que decíamos tradicional de las gotitas y tal, no, ahora lo que hay que poner mucho énfasis es en controlar esos aerosoles. ¿Y cómo lo controlamos? Con ventilación, ventilando. ¿Cómo lo controlamos? Con las mascarillas. ¿Cómo lo controlamos? Con la distancia adecuada, porque este virus no es solo que sea lento, es que le gusta la fiesta. Perdóname la expresión. Es un virus al que le gusta la fiesta, le gusta ir de copas y cuando los jóvenes se reúnen se contagian. Es que le gusta ir a los convites y a través de una comida que compartimos, de un plato de cualquier cosa que estamos compartiendo sin querer, sin ser conscientes, lo estamos contaminando y estamos diseminando ese coronavirus. Es un virus, por lo tanto, lento y festivo, y hoy tenemos que estar preparados para él, pero ya le conocemos mejor.
le conocemos mejor. Y no solo también que le conocemos mejor, sino sabemos cómo ataca al organismo. Cómo ataca al organismo. Sabemos que infecta nuestras células y que da lugar a que el sistema inmunitario se active y a veces se hiperactive, dando lugar a lo que llamamos una tormenta de citoquinas que produce una trombosis. ¿Esto qué consecuencias ha tenido? Pues tremendas. Hemos cambiado por completo el abordaje terapéutico. Por completo, ¿eh? Cuando esto empezó decíamos, no hay que dar corticoides. Por Dios, esto es un virus, no hay que dar corticoides. Hoy decimos todo lo contrario. Paciente grave hay que dar un tratamiento de choque con corticoides para evitar esa tormenta de citoquinas. No vemos anticoagulantes, y decimos, ojo, porque una de las complicaciones más importantes son las embolias, son las trombosis. Tenemos que dar anticoagulantes. Fijaros cómo ha cambiado. Pero no tenemos tratamiento. No tenemos tratamiento para curar la enfermedad. Lo que sí tenemos ya, afortunadamente, son vacunas. Y la vacuna es, sin ninguna duda, el medicamento más efectivo y más eficiente y más eficaz para todas las enfermedades. No tenemos polio gracias a las vacunas, no tenemos viruela gracias a las vacunas, tenemos el control del sarampión, tenemos muchas enfermedades controladas gracias a las vacunas. Controladas, insisto. Y algunas hasta la hemos conseguido erradicar, como la viruela. Y la hemos erradicado porque hemos sido capaces de poner en marcha una campaña de vacunación a nivel mundial. Cubrir a todo el mundo. Todo el mundo. Por lo tanto, tenemos buenas noticias. Conocemos más el virus, conocemos más cómo afecta al organismo, sabemos cómo tratar las complicaciones de la enfermedad, de la COVID-19, no tenemos tratamiento, pero tenemos vacunas. Y eso es una muy buena noticia. Y entramos en el tema, porque cuando digo que tenemos vacunas, habrá que explicar qué son las vacunas, qué tipos de vacunas tenemos, cómo se desarrolla y se investiga una vacuna, cómo se producen, quién y dónde se autorizan, qué requisitos deben cumplir. Son algunas de las preguntas que seguro que nos estamos formulando continuamente, ¿no? Porque aparecen noticias en la prensa. No, son vacunas que llevan ácidos nucleicos, que llevan material genético y me van a cambiar los genes de mi organismo. No, mire usted, no es así. Esto es incorrecto. Voy a hablar de esto. Y empiezo por el principio. ¿Una vacuna qué es? Una vacuna es un medicamento. Es un medicamento biológico, de origen biológico, que lo producimos a partir de un antígeno, que puede ser el propio agente infeccioso atenuado o muerto, por ejemplo, la polio. El virus de la polio lo atenuamos, lo matamos y con él fabricamos la vacuna correspondiente para la polio. Siempre cuento la anécdota que yo tenía en el colegio compañeros que habían padecido polio y que iban con sus aparatitos. Siempre lo cuento así, con su aparato metálico en las piernas. Mi hijo, vuestros hijos, los hijos de muchos de nosotros ya no lo han conocido. Esto gracias a eso, a aquellas vacunas que se desarrollaron. Pero puede ser también que sean partes de ese material genético del virus, de la bacteria a la que queremos combatir. Lo cierto es que de una manera o de otra, o sea una proteína de ella. A eso le llamamos antígeno. Y ese antígeno lo que hace es que en nuestro organismo produce una reacción, una doble reacción. Produce anticuerpos, inmunoglobulinas, lo habréis oído, inmunoglobulina G, la M, la A. Bueno, son los anticuerpos los que son el primer línea de choque frente a ese virus que nos está invadiendo, que va a atacar nuestras células. Pero también activamos la segunda línea de defensa, que son los linfocitos. Los linfocitos que identifican aquellas células que están infectadas y que las destruyen, que las fagocitan. Y en el caso de la COVID-19, estas células inmunitarias, los linfocitos T, los que activamos con las vacunas, están demostrando que son eficientes no solo para la cepa de la COVID tradicional, sino también frente a las cepas nuevas, a la británica, a la sudafricana, a la brasileña, a la californiana, y a las que vengan porque pueden venir más. Y habrá que seguir estudiándolo y se nos plantearán nuevas preguntas. Se nos plantearán nuevas preguntas y tendremos que buscar respuestas para ellas en cuanto a la efectividad. Pensar, por ejemplo, que la vacuna de la gripe la tenemos que cambiar cada año. Cada año, y que nos va. Por cierto, este año ha habido menos casos de gripe que ningún año. ¿Sabéis por qué? Dos motivos fundamentales. Uno, nos hemos vacunado mucho más de la gripe. Por cierto, yo me vacuné y no sé qué vacuna me pusieron. Todas son seguras, todas son eficaces. Y la mayoría de vosotros seguro que no sabéis la que os pusieron.
¿no? Si llegamos al centro de salud, nos ofrecen una vacuna, nos la ponemos porque estamos seguros de que la autoridad sanitaria nos va a garantizar la efectividad de ese producto, la seguridad y la calidad. Primer motivo por el que ese año hemos tenido menos casos de gripe. La vacuna. Ha habido una vacunación masiva de gripe y de neumococo también. Y segundo motivo que ha favorecido que no tuviéramos gripe, la mascarilla. Porque la gripe también se transmite por aerosoles. Por lo tanto, un efecto positivo que ha tenido todo esto es que este año, afortunadamente, no hemos tenido también la epidemia de gripe que todos los años colapsa todos los hospitales. Bueno, ¿y cómo funcionan las vacunas frente a la COVID-19? Pues, como os he dicho, hay varios tipos de vacunas. Hay unas que son de virus inactivados, por ejemplo, la de la poliomielitis, que os decía yo antes. Hay otras vacunas que lo que hacen es que utilizan un portor para incorporar algo que permite que el organismo reaccione. Por ejemplo, la vacuna del ébola utiliza un portor, otro virus, que modificas genéticamente para que las células del ser humano reconozcan y reaccionen. Hay otras que están basadas en proteínas, por ejemplo, las vacunas de la hepatitis B. Una proteína del virus de la hepatitis B, lo hemos sacado, lo hemos introducido en otra célula y hemos hecho que esa célula modificada con esa proteína reaccione en el organismo. Y lo último, la que estamos ahora también trabajando, la gran aportación son las vacunas de RNA mensajero. ¿Qué es eso del RNA mensajero? ¿Qué es eso del RNA mensajero? ¿Se puede llegar a meter en la célula? No. El RNA mensajero es, por decirlo de alguna manera, la forma que tiene nuestro código genético de trasladar información. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN es donde está escrito nuestro código genético, el color de nuestro pelo, de nuestros ojos, en fin, todas nuestras características están ahí en nuestro ADN, pero el ADN cuando tiene que ordenar a una célula que ejecute una acción, lo que hace es que produce un mensajero, y ese mensajero se llama ARN. Bueno, pues hemos cogido el ARN mensajero y le hemos enseñado para que desarrolle una reacción contra algo que tiene el virus, que es lo que se llama la espícula S, que es la que penetra en la célula y la que genera la reacción infecciosa en la célula. Esto es absolutamente novedoso y además nos ha abierto un horizonte nuevo, porque posiblemente de la mano de los RNA mensajeros podamos tener acceso a medicaciones y soluciones para problemas de salud que hasta ahora no teníamos un abordaje eficiente. Incluso de cáncer. Incluso de cáncer. Es decir, no quiero hacer demasiadas hipótesis, pero el RNA mensajero nos abre unas expectativas totalmente nuevas. Bueno, y esto de las vacunas, ya hemos visto los tipos de vacunas que hay. ¿Y cómo se desarrolla una vacuna? Bueno, desarrollar una vacuna es un proceso largo, costoso y lleno de riesgo. Fijaros, para desarrollar cualquier medicamento, y la vacuna es un medicamento, el tiempo que se tarda en ello no es menos de 10 años. No es menos de 10 años, donde empiezas trabajando con un grupo importante de moléculas para probarlas, hasta 20.000 moléculas, y vas dando pasos para ir buscando aquella que efectivamente puede funcionarte. Y una vez que a nivel preclínico, estamos todavía en el laboratorio, hemos encontrado de esas 20.000 aquellas que parece que van a funcionar, entramos en la siguiente fase, que es la fase clínica. La fase clínica. Hemos pasado ya de trabajar en el laboratorio con ratoncitos o con células que están humanizadas para empezar a salir ya a la calle, empezar a probar esa molécula con seres humanos, con personas. Y eso tiene 3 fases. Una primera fase que se hace con pocos voluntarios, estamos hablando siempre de voluntarios sanos, 10, 20, 30 voluntarios sanos. Una segunda fase de ese ensayo clínico, donde ya aumentas el número de voluntarios, 300, 500. Una tercera fase donde estamos ya haciendo ensayos clínicos con 40.000, 50.000 personas, 60.000 personas, y donde además procuras que haya una representatividad de todo el colectivo. Hombres, mujeres, de los distintos grupos de edad, mayores, edad mediana, más jóvenes. Y cuando has superado todas esas fases y has demostrado que el producto, que esa molécula funciona, entonces das el siguiente paso, que es llevarlo a lo que llamamos el registro y autorización. Y en el caso de
de las vacunas, esa autorización se hace a nivel europeo. No son los países, es la Agencia Europea del Medicamento, en el caso de Europa, o la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, quienes autorizan el medicamento. Y lo autorizan en base a un dossier muy estricto, donde se pone sobre la mesa los ensayos clínicos que se han realizado para evaluar algo muy importante, que es la relación seguridad-eficacia, fundamental. Bueno, y una vez que ese medicamento o esa vacuna ha sido evaluada, en el caso de Europa, por la Agencia Europea del Medicamento, la opinión de esa EMA, de esa Agencia Europea del Medicamento, pasa a la Comisión Europea, quien decide si se va a autorizar o no el medicamento en Europa. Y una vez que se ha autorizado, son los distintos países miembros de la Unión Europea los que lo comercializan. El hecho de que un medicamento esté disponible en una oficina de farmacia española o en un hospital español, cuando es un medicamento innovador, estos nuevos, supone, si ha sido autorizado a través del procedimiento centralizado, que ha pasado con todas estas fases. Ha pasado por todas estas fases. Pero ahí no acaba la cuestión. Ahí no acaba la cuestión. Porque además estos medicamentos que ya han demostrado que son seguros, que son eficaces, y que además el proceso de producción tiene los requisitos de calidad que exige la propia Agencia Europea del Medicamento, o la FDA en el caso americano, disponen de lo que llamamos un plan de gestión de riesgos. Y un plan de gestión de riesgos, porque todo no se sabe. Entonces hay un plan de gestión de riesgos para poder dar respuesta a los posibles riesgos que haya durante la utilización en vida real de ese medicamento. Insisto, un medicamento que a lo mejor ya se ha probado en ensayo clínico controlado con 40 o 50.000 personas, ¿no? Pero no solo eso, no acaba ahí la cuestión. Además existe una cosa que se llama el sistema de notificación de reacciones adversas. Los médicos y los pacientes y los farmacéuticos tenemos la obligación de, cuando vemos una reacción adversa a un medicamento, al que sea, tenemos que notificarlo, en el caso de España, a través del sistema de farmacovigilancia español, quien a su vez, si es un medicamento de estos de seguimiento centralizado, unos que llevan un triangulito, bueno, se notifica también a nivel de la Agencia Europea para que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia Europeo lo evalúe. Fijaros si es riguroso este sistema que ha dado lugar, por ejemplo, y voy a contar una anécdota que a algunos sí que os sonará. ¿Verdad que no encontramos aspirina infantil? ¿Verdad que no? ¿Cuántos habéis tomado aspirina infantil? Yo he tomado aspirina infantil. Todos hemos tomado. Hoy ya no existe la aspirina infantil. ¿Por qué? Porque se detectaron algunos casos de un problema en niños, de un problema neurológico. Un caso por cada 10.000 y se retiró la aspirina infantil. Se retiró la aspirina infantil. Hay algunos medicamentos para el colesterol, la cerbistatina, que salieron en su momento y que luego fueron retirados porque se vio que tenían unos riesgos que eran superiores a los beneficios que obtenían. Esto es resultado de un sistema muy estricto que tenemos de evaluación de riesgos, donde lo que este comité evalúa es la relación riesgo-beneficio. Todo tiene riesgo, todo. Pero lo que hay que hacer es evaluar la relación riesgo-beneficio y ver si el riesgo es inaceptable frente al beneficio. Insisto en este término, riesgos inaceptables frente al beneficio. Y esa es la gran labor que se realiza por parte de este organismo, de la Agencia Europea del Medicamento, y por parte de este Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia Europea. Bueno, pues hemos llegado después de 8 meses de trabajo, hemos llegado a tener 4 vacunas autorizadas en Europa y en Estados Unidos. 4 vacunas, 2 de ellas tienen una plataforma de acción novedosa, el RNA mensajero que yo os comentaba antes, y otras 2 utilizan un portor, un adenovirus que está modificado para que introduzca en nuestras células un mensaje de que produzca un anticuerpo frente a la proteína S, frente a la parte esa del virus que nos invade, que invade cada una de nuestras células. Son 4 vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca y Janssen. 4 vacunas que han seguido todas un proceso riguroso en cuanto a su elaboración, en cuanto a su autorización. Y
Y todos sabéis, porque lo sabemos todos, que está habiendo noticias en cuanto a problemas que está habiendo con algunas de estas vacunas que han dado lugar a alertas. Y luego hablaré, si queréis, de estas alertas y en qué medida tenemos que evaluarlas y evaluarlas, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca ha habido distintas informaciones. Al principio se podía utilizar para toda la población, luego solo para las personas de hasta 55 años, y llegamos, en el caso de España, llegamos a una situación poco menos que anecdótica, donde teníamos colectivos donde, por ejemplo, Guardia Civil o Policía, donde a los menores de 55 años le dábamos un chaleco antibalas, es decir, le vacunábamos de AstraZeneca, y a los mayores de 55 años no se lo dábamos. ¿Y por qué se hizo eso así? Porque los ensayos clínicos, en base a los cuales la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, había autorizado esa vacuna de AstraZeneca, había mayor proporción de gente joven que de gente mayor. Y por eso en España, que no en todos los países, insisto en esta idea, en España y no en todos los países, en España se tomó esa decisión. Y después se vio que empezaron a surgir problemas, problemas en cuanto a trombosis venosas. Un problema que luego también ha aparecido con la vacuna de Janssen, con la vacuna que se ha autorizado hace muy poquito, el 15 de marzo, que se ha empezado a poner en Estados Unidos. 34 millones de personas se han puesto la vacuna de Janssen. 34 millones. Ha habido 7 casos de trombosis venosa profunda. Tomar nota de un poco de las proporciones, para que veamos un poco de qué estamos hablando. Nosotros hablamos de que hay un riesgo grave cuando hay un caso, una reacción adversa por cada 10.000 pacientes. Mirad, echar la cuenta y veréis si estábamos ante una situación grave o no. Pero la vacuna es un producto muy especial. No es lo mismo dar un medicamento que salva la vida a dar un medicamento que puede prevenir una enfermedad. Ahí hay unos condicionantes éticos, con lo cual hay que ser mucho más estricto a la hora de evaluar esa relación beneficio-riesgo. ¿Cuál es la situación actual con la vacuna de AstraZeneca? Hemos visto que esas trombosis venosas profundas, esas trombosis venosas, que por cierto también se producen en las mujeres que toman píldora anticonceptiva. No se nos olvide, que no es un problema nuevo, que también se produce en personas que toman píldora de interrupción de embarazo, que también se produce, y están ahí, y nadie enciende luces de alerta. Por lo tanto, por cierto, también se produce en pacientes que reciben tratamiento con heparina. Fijaros qué anécdota, qué contradicción. La heparina es un medicamento para prevenir la coagulación. Y sin embargo, hay algunos pacientes que con la heparina tienen coágulos, tienen trombos. ¿Y eso por qué? Es una reacción de tipo inmunitario. El problema que hemos visto con la vacuna de AstraZeneca y con la vacuna de Janssen, le hemos llamado trombocitopenia, bajan las plaquetas, trombocítica, se producen trombos, de origen inmunitario. Y aparecía, insisto, con las heparinas, y aparece también en algunos casos con esta vacuna. ¿A qué ha llevado a algunos países, y en el caso nuestro de España? Ha llevado a que en ese estudio, en esa relación riesgo-beneficio, se decida utilizar la vacuna de AstraZeneca para las personas mayores de 60 años, porque son los que tenemos mayor riesgo de hacer trombos, si es que acaso enfermamos con la COVID. Por lo tanto, ante el riesgo de hacer un trombo por la COVID, pues, prefiero cubrirme con la vacuna, aunque pueda haber un riesgo mínimo de tener una trombosis por la vacuna de AstraZeneca. Y también se ha visto que esas reacciones adversas con la vacuna de AstraZeneca se producen más en mujeres, y sobre todo en mujeres jóvenes. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Se pueden plantear muchas hipótesis. Una de ellas es que se vacunan más mujeres que varones, por la situación de la población, porque sois más chicas que hombres en el mundo, y ese puede ser unos factores que pueda explicar por qué aparece más en mujeres, o no. Por eso digo que todavía tenemos demasiadas preguntas por contestar. Lo que sí sabemos es que, y es la decisión que se ha tomado en España, es que AstraZeneca la utilizamos en personas mayores de 60 años. Yo me he vacunado de AstraZeneca, tengo más de 60 años, lo confieso, tengo más de 60 años. Creo que Angela Merkel también. En el Reino Unido,
AstraZeneca es una compañía inglesa. En el Reino Unido han vacunado a todo el mundo con AstraZeneca. Solamente dejaron de vacunar con AstraZeneca, solamente al final, después de tener 62 casos, restringieron la vacuna para los más jóvenes, a los menores de 30 años. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? A que, si os dais cuenta, el hecho de que cada país esté tomando decisiones distintas genera una situación de desasosiego, de que no sabemos por dónde hay que avanzar. Y esto es un problema tremendo, tremendo. Yo cuando alguien me pregunta, ¿este medicamento se eficaz? Digo, cógete la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? La ficha técnica es un documento que ha servido para que ese medicamento se autorice. Es un documento que todos podéis acceder a él. Está en Internet, está en la Agencia Española del Medicamento. Tú, si quieres saber cómo se ha hecho la investigación de un medicamento, métete en la agencia o en la Agencia Europea y accede a toda la documentación. Lo tienes ahí. Ficha técnica, ahí está toda la información. Bueno, evidentemente esta situación de desconcierto a nivel mundial no ha favorecido la lucha frente a esta pandemia. Eso seguro que hablaremos más adelante. Bueno, os decía que tenemos 4 vacunas: Pfizer, RNA mensajero; Moderna, RNA mensajero también; AstraZeneca es un adenovirus, y Janssen, que es también un adenovirus, cada uno cultivado de una forma distinta. Esto es muy curioso. En un caso utiliza células de chimpancé, en otros casos utiliza un adenovirus tipo humano. Bueno, esto no merece la pena que insista en ello, porque es casi para nota de al otro, ¿no? Lo cierto es que en un caso, dependiendo del tipo de vacuna, pues es una dosis o 2 dosis, y 2 dosis con una diferencia de 21 días, o de 28 a 90 días en el caso de la de AstraZeneca, o una sola dosis, que era la vacuna de Janssen. ¿Y tenemos más? Sí, tenemos que hablar también de la producción de vacunas. Y la producción no es nada fácil. No es nada fácil. Esto no es el Cheminova. Y a mí me hace gracia cuando algunos hablan de producir vacunas. Oiga, que esto es muy complicado. Estamos hablando de producir medicamentos biológicos que se producen en bioreactores con unos requisitos en cuanto a dotación tecnológica y formación de los profesionales sanitarios tremendos, con una serie de fases muy estrictas. Hay que cultivar las células, hay que depurar las células, hay que purificarlas, hay que dosificarlas, hay que envasarlas, para que os hagáis una idea. Para que os hagáis una idea. Una de las vacunas que antes he mostrado tiene 60 pasos la producción, 60 pasos, y se producen en 5 o 6 países distintos. No es una cosa tan sencilla esto de producir vacunas, no es tan sencillo. Y la buena noticia es que tenemos muchas vacunas en desarrollo. Tenemos muchas vacunas en desarrollo. Esto también está en Internet, no voy a insistir en ello, pero esta es la buena noticia. Tenemos muchas vacunas en desarrollo y algunas en fases muy finales de evaluación, ¿no? Y dentro de esas vacunas en desarrollo, incluso tenemos vacunas españolas también en desarrollo. Españolas tenemos 3 vacunas, que son las que a veces habéis oído, las del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la vacuna que está desarrollando el profesor Esteban y su equipo, que es una vacuna que está basada en el virus de la viruela modificado. Hay otra vacuna que es la que está trabajando el equipo de Luis en Juanes, que lo que han hecho es hacer una copia sintética del virus, del coronavirus, y un tercer equipo que es el de Vicente Larraga, que está trabajando con un plásmido para modificarlo también genéticamente. Y últimamente, en estos 2 últimos días, hemos oído hablar también de esta empresa, de IPRA. Es una empresa que se dedica a los productos veterinarios y que está trabajando también en otras vacunas, en 2 vacunas, una que está basada en proteínas recombinantes. Parece que los ensayos clínicos pueden empezar en junio, parece ser. Es decir, han terminado la fase preclínica y ahora entrarían en la fase clínica. Ensayos clínicos que, insisto, fase 1, fase 2, fase 3. Es decir, esto es un proceso largo, no es tan sencillo. Y está también esta empresa, IPRA, colaborando con un hospital, el Hospital Clínic de Barcelona, en desarrollar una vacuna basada en la esperanza, que es la RNA mensajero, porque parece que puede ser la gran esperanza en cuanto al abordaje distinto de las enfermedades. Bueno, y ya para terminar, ya voy terminando. Fijaros que ha sido un año de una lucha enorme, de todo el mundo, de los que hemos estado en casa y de los que han estado
tomando decisiones y desde puestos de responsabilidad. Me da lo mismo que sea en un ayuntamiento, que sea a nivel de un puesto de una comandancia de la Guardia Civil, de una delegación de Patrimonio Nacional o de un hogar. Ha sido, o de profesionales, investigadores, ha sido un año, está siendo una etapa muy difícil, muy compleja. Y estamos empezando todos a encontrarnos cansados. Y esto es así. Esto es el cansancio pandémico. Pero no podemos desfallecer. O sea, no podemos desfallecer. Y sobre todo, yo creo que para no desfallecer lo que hay que hacer es mirar atrás y darnos cuenta que en poco menos de un año hemos pasado de no tener nada a tener 4 vacunas autorizadas, 88 en desarrollo clínico y otras 188 en desarrollo preclínico. Alguna de estas llegará con éxito a la meta. Muchas se van a quedar por el camino, muchas, ya lo veréis. De estas 88 que están en desarrollo clínico, podrán llegar al final 12,5, como mucho. Se van a quedar por el camino muchas, pero nos van a ayudar. Que además de que hemos redoblado los esfuerzos para tratar a los pacientes, para investigar, para producir medicamentos, a pesar de la situación en la que hemos estado, no hemos fallado. No hemos fallado ninguno. Y la industria farmacéutica no ha fallado. En España tenemos 82 plantas de producción, 82 plantas de producción de medicamentos que han redoblado esfuerzos, que han duplicado y triplicado turnos. ¿Para qué? Para que no faltara ni un medicamento, ni en una oficina de farmacia, ni en un hospital. Fijaros que hubo un momento en el que tuvimos riesgo de no tener paracetamol. Ni tener cisatracurio, que es un medicamento raro, ¿no? O midazolam, que son medicamentos que se utilizan para sedar a los pacientes. Y hubo que llamar a los laboratorios españoles y pedirles que reconvirtieran sus plantas de producción para poder abastecer al mercado nacional. ¿Y esto por qué se produjo? Porque dependíamos de mercados externos. Dependíamos del paracetamol que se hacía no sé dónde o del midazolam que se hacía no sé dónde, que los comprábamos. Y que de pronto esos mercados se cerraron. Y no es solo que se cerraron, sino que aumentó la demanda de producto en todo el mundo. Y hubo que hacer un esfuerzo enorme, enorme, ¿Verdad que no habéis ido a la farmacia durante todo este tiempo y os han dicho que de lo tuyo no hay? ¿Verdad que en ningún caso han dicho que hay un medicamento que está en falta? No se ha producido. No se ha producido, ni se ha dejado de tratar a ningún paciente en ningún hospital, porque hemos hecho un esfuerzo, el esfuerzo que nos pedía la sociedad, es el que hemos hecho. Ese esfuerzo es el que hemos hecho. Pero además, no solo hemos hecho ese esfuerzo, es que además España ha sido líder en investigación de medicamentos contra la COVID. Y esto tenemos que decirlo claro y fuerte. De todos los países europeos, el país en el que más investigación de tratamientos contra la COVID se ha realizado es España. Es así. Y a veces han sido ensayos clínicos que no han llevado a ningún sitio. En un momento determinado apareció una noticia en una revista de alto prestigio, en Lancet, hablando de que la cloroquina, la hidroxicloroquina, un medicamento muy clásico, era muy útil o iba a ser útil para la COVID. Rápidamente nos pusimos a trabajar con él. Luego vimos que no. Que había habido errores en cuanto a esa información científica que se ha divulgado. Pero esto como ejemplo, como anécdota. La realidad es que hemos sido líderes en investigación. Fijaros el esfuerzo que ha hecho la industria en general. La primera vacuna en el mundo se administró el día 8 de diciembre del año 2020. 8 de diciembre. No había pasado todavía un año desde que se detectó el primer caso en el mercado de mariscos de Wuhan. No había pasado un año todavía. No había pasado 10 meses desde que habíamos identificado el genoma del virus. Identificar el genoma del virus es clave para poder desarrollar la vacuna. O sea, no puedo desarrollar la vacuna si no sé exactamente cómo el virus actúa en el ser humano, por dónde entran las células. Por lo tanto, habían pasado 10 meses desde que habíamos identificado el genoma y se había publicado. Han sido 10 meses de inmenso trabajo que al final nos ha permitido tener esas 4 vacunas. En España, la primera vacuna se administró el día 27 de diciembre. Y de esa manera nos sumamos a una campaña mundial. Fecha de hoy, se han administrado ya, esto varía de día en día, fecha de ayer, perdonadme que lo diga así, de día en día, afortunadamente, se han administrado ya 11,4 millones de dosis. 11,4 millones de dosis de vacuna. Y hay casi 3.220.000 personas que ya han completado la vacunación, fecha de antes de ayer. Pero tenemos que seguir vacunando.
Porque además os digo una cosa, ¿eh? Es decir, o tenemos una buena cobertura vacunal o el virus seguirá mutando. El virus solo le ponemos barreras con la vacunación, nada más. O estamos vacunados o el virus seguirá mutando. Y cada mutación será un nuevo reto. Bueno, y a nivel del mundo, pues hasta ahora se han administrado ya 841 millones de dosis de vacunas. O sea, las cifras son espectaculares, ¿eh? Se ha completado la vacunación de 185 millones de personas. No es nada. No es nada todavía, pero lo que tenemos que hacer, ¿eh? Necesitamos producir 12.000 millones de vacunas, de dosis de vacuna. Y no es una tarea sencilla, ¿eh? Y no es una tarea sencilla porque el proceso, como os he explicado ya, es complejo, es muy riguroso, hacen falta grandes dotaciones de plantas, ¿eh? Como os decía hace un momentito, la vacuna, una de las más conocidas, tiene hasta 260 componentes. 260 componentes, lo que hay en un frasquito, ¿eh? Incluido el frasco. 260 componentes que se fabrican hasta en 60 instalaciones distintas de 30 países. ¿Te dais cuenta de la complejidad? Eso a mí cuando alguien me dice, no, esto de las patentes, no, tú no sabes de lo que hablas. O sea, esto es mucho más complejo, ¿eh? Esto no es el Cheminova, perdonadme la vulgaridad, ¿eh? Esto es más complejo. Y precisamente para poder hacer frente al reto de la producción y distribución de vacunas, lo que han hecho los laboratorios que están desarrollando vacunas es llegar a acuerdos para fabricar con otros laboratorios, muchos de ellos de la competencia. Ejemplos, Pfizer, de la vacuna de Pfizer, ha firmado acuerdos de colaboración con Sanofi y con otro laboratorio, no de ellos español, también para fabricar vacunas. Acuerdos de colaboración, porque hay que producir 12.000 millones de dosis. Por lo tanto, la solución son estos acuerdos de colaboración, acuerdos de fabricación, para producir una vacuna que es la que nos va a permitir de verdad dar respuesta a ese desafío. Estoy terminando. La mala noticia que tenemos es esta. Hasta ahora he dado buenas noticias. La mala noticia es que, y esto es de ayer, de antes de ayer, 16 de abril, el director general de la OMC ha alertado que la tasa de infección por la COVID sigue aumentando. El problema no lo hemos vencido. Que a pesar de la vacunación que está avanzando a nivel mundial, no estamos yendo al ritmo adecuado. Y que estamos en una situación muy delicada y que nos estamos acercando a las tasas más altas de la pandemia, de infección con la pandemia por el número de casos que está. Y todo esto que os estoy diciendo me lleva a 4 reflexiones finales. Primero es que la vacuna es la mejor arma y la única arma que tenemos para luchar contra la COVID-19. No hay más. Es la vacuna, ¿eh? Y que todas las vacunas que se han autorizado en España y disponibles, las autorizadas en Europa y las disponibles en España, todas son eficaces, seguras y de calidad. Y no podemos perder ni un minuto en la administración de las vacunas, porque cada minuto que perdamos es un minuto que le damos de ventaja al coronavirus. Es un paciente que va a fallecer. Por cada persona que se vacuna, evitamos 3 contagios. Por cada vacunado, 3 contagios evitamos. Y evitamos también la posibilidad de que el virus, que no lo he dicho antes y lo voy a decir ahora, muta cada semana. Cada semana cambia. Fijaros, lo que pasa es que no todas las variantes tienen el nivel de transmisibilidad y de contagiosidad como para ser relevantes. Pero la británica, que empezó ahí, que parecía que no, tal, estamos ya en tasas de británica más que llamativas, por no decir alarmantes. Bueno, no podemos perder ni un minuto, pero además, hasta que no consigamos la cobertura vacunal adecuada, lo que mal llaman algunos cobertura de rebaño, que yo me niego a hablar de rebaño, hablo de grupo, inmunidad de grupo, hasta que no tengamos esa cobertura vacunal, que teóricamente se adquiriría cuando esté vacunado el 70% de la población, y digo teóricamente porque hasta ahora no tenemos ninguna evidencia científica de que con el 70% tengamos ya esa inmunidad de grupo. No tenemos la demostración. Pero bueno, vamos a confiar en que los datos que manejamos son correctos. Hay que llegar por lo menos a cubrir el 70% de población con vacuna. Hasta que no lleguemos a eso, no podemos bajar la guardia, ni descuidar ni una de las medidas de prevención. Y sabemos bien cuáles son. Son la mascarilla,
son, bueno, iba a coger esto pensando que era el gel, pero no es el gel, es el lavado de manos, ¿bien? Es la distancia social, es la ventilación, es el no compartir alimentos, antes lo explico con mucha claridad. Si yo estoy compartiendo un plato de lo que sea, lo estoy contaminando. Es así, lo estoy contaminando. Y si esto ocurre en el núcleo familiar, donde nos contaminamos mutuamente, no pasa nada, ¿eh? Ahora, si estoy con un grupo de amigos tomando unas patatas con tomate en la calle de no sé qué, seguro que si alguno de ellos, por desgracia, o está contagiado o tiene ya la enfermedad, va a contaminar a todos los que están ahí. Y fijaros que lo que está subiendo ahora ha bajado afortunadamente el número de casos en personas mayores, afortunadamente, porque la vacuna funciona. Las vacunas funcionan. Ya no tenemos el problema de mortalidad en las residencias de mayores. No lo tenemos. No lo tenemos como lo teníamos hace un año. Ahora lo tenemos el problema con la gente joven. El problema lo tenemos con la gente joven. Es a la gente joven a la que tenemos que decirle, cuídate, cuídate. Porque si no te cuidas, este problema no lo vamos a parar. Si tú no eres consciente de que tienes que utilizar la mascarilla, de que no puedes estar compartiendo el aperitivo que tanto te apetece, no es que no lo vas a poder compartir, es que no lo vas a compartir nunca porque te puedes morir. Es que es así de sencillo, te puedes morir. Perdóname que sea tan vehemente con esto, pero yo creo que el tema es lo suficientemente serio como para que lo digamos con claridad y fuerte, ¿eh? Y, como digo, toda prevención es poca ante una enfermedad como la COVID-19, para la que no tenemos tratamiento, que no conoce límites territoriales ni de ningún otro tipo, y una enfermedad para la que la única barrera que podemos poner es la vacunación. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía antes, no podemos perder ni un minuto en vacunarnos. Termino ya. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y esta foto es por recordar aquella nevada que nos acompañó en este invierno en el que estábamos todos confinados, pero bueno, podíamos salir para poder disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, y ahora contestaré todas las preguntas que me queráis hacer, y que tenga contestación para ellas, y lo haré encantado de ellas. Muchas gracias.